Vamos a empezar a hacer unos trazos básicos y aplicar un poco de color en Illustrator. Voy a generar un documento nuevo, comando N, y lo voy a hacer tamaño carta, imprimir tamaño carta y lo voy a dejar en posición vertical. Crear. Muy bien, la herramienta principal de dibujo en Illustrator es la herramienta pluma. El comando de la herramienta pluma es la tecla P. Voy a apretar P y noto como en la ventana de herramientas ya se seleccionó la pluma. Ahora, ¿para qué me sirve la pluma? La pluma es básicamente un tiralíneas. ¿Cómo funciona esto? Doy un clic en un área del trabajo, me coloco en otra zona, doy otro clic y ya me generó una línea, doy otro clic y ya me generó otra, otro clic ya me generó otra línea y vuelvo al origen. Y ojo con esto, cuando vuelvo al origen, es decir, cuando voy a cerrar una figura, junto al iconito de la pluma aparece un círculo. Ese círculo quiere decir que mi figura quedará perfectamente cerrada. Es importantísimo trabajar en Illustrator siempre o casi siempre con figuras cerradas. Doy un clic finalmente y tengo una figura cerrada compuesta por líneas rectas. Bien, ahora, si yo selecciono esta figura, sus parámetros van a aparecer en la parte superior. Quiero editar el grosor de esta línea negra, que es el contorno de esta figura. ¿Cómo puedo hacer esto? Notamos desde la parte que dice trazo, que por default aparece un punto. Si yo agrego uno, el grosor va aumentando. Si agrego otro, se va haciendo cada vez más grueso y así hasta llegar a 5 puntos. Notemos que esta misma información que aparece aquí, en la ventana de control, desde la parte superior, aparece también en esta ventana que es muy importante también, que es la ventana trazo. Desde la ventana trazo yo puedo manipular los parámetros de todas las líneas y todas las figuras que yo genere en Illustrator. En principio de cuentas veo el grosor, que es de 5 puntos, lo manipulé desde arriba, aquí aparece también. Y algo importantísimo, los remates y los vértices. Por default, Illustrator pone los remates y los vértices con parámetros rectos. ¿Qué sucede si yo cambio el remate a una disposición redonda? Aparentemente no sucedió nada. Sin embargo, ¿qué pasa si cambio el vértice a redondeado? Doy clic y en automático mis puntas se redondearon. Voy a repetir la acción, voy a volver a los remates rectos y a los vértices rectos y veo como las esquinas ahora son anguladas nuevamente, forman una punta. Esta modificación de los remates y los vértices es importantísima porque hay ocasiones en las que si el vértice es recto, el color del contorno genera algún pico, alguna punta ahí que es imprecisa en nuestro dibujo y lo que nos ayuda a afinar este tipo de puntas es redondear los remates y los vértices. Lo vamos a ver después en otro ejercicio. Además de manipular el grosor y manipular los remates, puedo también generar línea discontinua, es decir, una línea punteada, y ya que generé una línea punteada, con estos 12 puntos, donde dice guión hueco, puedo establecer el tamaño de, de este segmento de línea de este modo. Noten cómo editando este tipo de valores se va modificando el tipo de punteado que tengo en esta línea. Puntas de flecha. ¿A qué se refieren las puntas de flecha? Voy a generar una línea nuevamente con la pluma, doy un clic, otro clic por aquí. No quiero que la línea sea discontinua, voy a desactivar esta palomita que está aquí, doy clic, ya tengo una línea continua nuevamente y puedo agregar una punta de flecha. Puedo agregar una punta de flecha al origen y al final de la línea. De esta manera voy generando flechas en Illustrator.
Puedo jugar también con la escala. Vamos a ponerle un 50% al inicio y veo como esta flecha que está al 50% es más pequeña que la que está al 100%. Estos son pequeños detalles que podemos ir trabajando con los diferentes tipos de valores que tiene la ventana trazo. Bien, vuelvo a la herramienta pluma y en este caso lo que me interesa a mí es trabajar solamente con el contorno, que de entrada es negro. El relleno voy a anularlo porque no me va a servir en este momento. Bien, básicamente los dos atributos de una imagen vectorial son relleno y contorno. Son estos dos que aparecen aquí en la ventana de herramientas y también aparecen en la ventana de color. Aparecen en igual disposición. Debemos recordar que es muy importante trabajar con comandos en Illustrator y en cualquier otro programa, de tal manera que si yo quiero editar el color de relleno, el comando corto para ubicarme en ese color de relleno es X. Voy a presionar la tecla X y veo de inmediato que tanto en las herramientas como en la ventana de color cambió. Es decir, estos dos valores se alternaron y ahora tengo activo el valor de relleno. Voy a presionar esta diagonal que está aquí, que significa ninguno, y de esta manera ya no tengo ningún relleno seleccionado en este momento. Vuelvo a activar el contorno, me cercioro de que tenga 5 puntos de grosor y empiezo a dibujar. Nuevamente tiro una línea, tiro otra y tengo solamente líneas rectas. Pero ¿qué pasa si quiero generar una línea curva? Doy un clic, voy a otro punto del trabajo, del área de trabajo. Doy otro clic, pero lo dejo ahí, es decir, doy un clic sostenido y arrastro en alguna dirección. Y de esta manera tengo una curva. Voy a otro punto del espacio de trabajo, doy un clic con arrastre y ya generé otra curva. Y así sucesivamente hasta generar diferentes tipos de curvas. Importante recordar que debo volver al origen. Y tengo esta figura que parece como una especie de mancha o algo así, compuesta en su totalidad por curvas. Nuevamente selecciono la herramienta pluma, el comando es P, y ahora me interesa generar solamente líneas rectas, pero perfectamente verticales, perfectamente horizontales o en ángulo de 45 grados. Para hacer eso voy a recurrir al uso de la tecla Shift. Doy un punto, me coloco en otra zona y, como podemos ver, esta línea azul que se va dibujando mientras yo muevo el puntero con la pluma me dice la forma que tendrá o la posición que tendrá la siguiente línea que yo dibuje. De entrada vemos que está chueca. ¿Por qué? Porque mi puntero está abajo. Es decir, sobre este eje, mi puntero está muy abajo del punto de origen. ¿Cómo puedo yo generar una línea perfectamente horizontal? Voy a dejar aquí el puntero, voy a presionar la tecla Shift y veo de inmediato cómo cambia la línea. Suelto Shift y veo cómo la línea vuelve a enchuecarse. Otra vez presiono Shift y veo la línea perfectamente recta. Con Shift presionado, doy un clic y ya dibujé una línea perfectamente horizontal. ¿Cómo le haré para hacer una línea perfectamente vertical? De la misma manera. Me coloco por aquí, más o menos, presiono Shift y tengo una línea perfectamente vertical. Ahora, si quiero dibujar una línea a 45 grados, tendré que hacer lo mismo. Intuyo más o menos en dónde serían los 45 grados, tal vez por ahí, y presiono Shift. Y doy clic. Y nuevamente tengo una figura perfectamente compuesta por una línea horizontal, totalmente horizontal, una línea totalmente vertical y una línea totalmente en ángulo de 45 grados. Es importante recordar que Shift restringe los trazados en estos ángulos y también restringe escala. La escala la vamos a ver un poco más adelante. Nuevamente selecciono la herramienta pluma y ahora me interesa combinar líneas rectas con curvas. Voy a generar una recta aquí. Sé que con Shift la hago perfectamente horizontal.
Doy un clic y arrastre para generar una curva. Voy hasta este otro punto. Genero una recta, nuevamente este punto. Arrastro y vuelvo al origen. Es importante notar hasta este punto una cosa. Sé que tengo dos herramientas de selección que son el puntero negro y el puntero blanco. Con el puntero blanco selecciono los componentes de mi geometría. En este caso selecciono esta línea y veo que si selecciono los nodos directamente, me aparecen estos manipuladores. Estos manipuladores que están ahí son de dirección. Quiere decir que si aparecen en diagonal, por ejemplo, quiere decir que la curva tomará primero esa dirección diagonal y luego irá hacia donde di el último punto. ¿Cómo puedo modificar esto? Con el puntero blanco los puedo seleccionar y los puedo mover a conveniencia. Noten que solo estoy tomando los puntos y los estoy cambiando de posición. Tomo el manipulador de dirección y también puedo afectar la construcción de la figura. Recuerden, esto se hace con puntero blanco, doy clic sobre el contorno, selecciono sus nodos y los voy modificando según lo que necesite. Un ejercicio más de trazado con la pluma. Selecciono la pluma con P, doy un clic, genero una curva, genero otra y hay una acción aquí muy importante que se llama generar punto de ancla. El punto de ancla simplemente es eliminar estas direccionales para entonces dirigir mi siguiente línea justo hacia donde yo lo necesite. ¿Cómo elimino esta línea de dirección? ¿Cómo hago punto de ancla? Hay dos maneras. Primero, con la herramienta activa, presiono la tecla Alt y observen cómo cambia el puntero. Alt. El puntero se convierte en esta especie de cuña. Esta especie de cuña es la herramienta punto de ancla. Se encuentra dentro de las variedades de herramienta pluma. Y con esta cuña lo que hago es seleccionar la direccional. Y ahora sí la puedo modificar y puedo moverla hacia donde a mí me plazca. En este caso lo voy a dejar arriba. Suelto la tecla Alt y mi siguiente tiro irá hacia arriba. Nuevamente, doy un clic, arrastro y me interesa cambiar estas direccionales. ¿Qué tengo que hacer? Presionar la tecla Alt y manipular las direccionales. De este modo. Alt, Alt y vuelvo al origen. Esa es una manera de hacer punto de ancla. En lo personal, yo ocupo mucho la segunda manera. Es punto, clic y arrastre para generar curva, clic y arrastre. Y como hago punto de ancla, con la herramienta activa me coloco simplemente en el origen, doy un clic. Incluso ustedes ven cómo aparece el texto que dice ancla, quiere decir que voy a hacer un punto de ancla y automáticamente desapareció la direccional, ya no hay ninguna. ¿Qué quiere decir esto? Que a donde me mueva voy a generar una línea recta o curva según lo que yo desee. Nuevamente genero una curva, hago punto de ancla y de este modo puedo dirigir la siguiente línea hacia donde a mí me plazca. Acostúmbrense a esta dinámica para generar cada vez dibujos más precisos. Este tipo de punto de ancla es el más adecuado y es el que yo les recomiendo mucho más para empezar a dibujar cosas cada vez más complejas en Illustrator. Bien, vamos ahora con la siguiente herramienta, que es la herramienta lápiz. El comando es N. Presiono la tecla N y aparece el lápiz. El lápiz es una herramienta de dibujo a mano alzada y para trabajar con él recomiendo ampliamente el uso de una tableta digitalizadora. Ahora, cada uno de estos trazos, ya sea de pluma o de lápiz, le podemos aplicar un estilo diferente de pincel. Estos los vimos cuando analizamos la parte de la paleta de control, que es la parte que está arriba con los parámetros de los objetos que tengo abajo.
Y vemos cómo tiene este pincel tiene una textura aparentemente como de grafito, como algo irregular, pero bastante artístico. Eso en cuanto al color del contorno y en cuanto a la calidad de línea del contorno. Ahora, ¿cómo puedo aplicar color a una figura? Nuevamente tomo la pluma, voy a generar una figura a base de curvas y rectas. Lo voy a dejar de esta manera. Bien, vamos a suponer que esta figura que generé previamente tiene un color de contorno negro y un atributo de grosor de 5 puntos. Me voy a la parte del relleno y le voy a aplicar un color de relleno como este naranja que está ahí. Esta figura nueva que generé quiero que tenga exactamente los mismos atributos que esta amarilla que está arriba. ¿Cómo puedo hacer eso? Simplemente selecciono la figura, presiono la tecla I para obtener el gotero y este gotero lo que me permite es copiar atributos de una figura a otra. Simplemente doy clic aquí y veo cómo copió el color de relleno y el color del grosor, el color del contorno, perdón, y también copió el grosor. Nuevamente me voy a regresar, selecciono esta figura, presiono I para sacar el gotero y clic sobre la figura de la cual quiero copiar los atributos. Es así como funciona la herramienta gotero. Bien, además de color sólido, también puedo generar otro tipo de color como un degradado, por ejemplo. Tomo esta figura, presiono la tecla punto y veo cómo Illustrator me aplica este degradado. Es importante saber aquí que para trabajar con degradados necesito tener siempre activas dos ventanas que son la ventana de degradado, la ventana de color y trabajar con la herramienta gradiente que está aquí en esta parte. El comando de la herramienta gradiente o degradado es la letra G. Presiono G y veo que aparece esta barra aquí. Esta barra funciona con clic sostenido y arrastre. Es decir, si yo me ubico en un lugar determinado de mi espacio de trabajo, doy un clic y arrastro en una dirección, el degradado que se aplique sobre esa figura tendrá diferentes resultados. De este modo. Ahora, ¿cómo puedo cambiar los colores que se encuentran en este degradado? Es muy sencillo. Puedo editarlos desde esta barra o desde la ventana degradado. Si quiero cambiar este color negro, por ejemplo, me voy aquí a la ventana degradado y observen lo que pasa con la ventana de color. Voy a dar un clic aquí sobre esta cubeta y ya tengo seleccionado el color negro. En la ventana de color cambió radicalmente. Ya no veo los 4 valores de color, sino que veo solamente una barra que va de blanco a negro. Quiere decir que este color negro es un color negro compuesto solamente por una escala de grises. Tengo que activar la gama CMYK para poder aplicar color nuevamente. Me voy a este menú contextual en la ventana de color y puedo comprobarlo. Está en escala de grises y debajo está RGB, HSB y CMYK, que es la que me interesa. Cambio a CMYK y entonces sí puedo aplicar un color distinto a este degradado. Vamos a dejar ese morado. Quiero editar ahora el color blanco. Selecciono el color blanco y veo que nuevamente en la ventana de color cambia a escala de grises y lo tengo que cambiar a CMYK. Y aplico un color determinado para mejorar mi degradado de esta manera. ¿Qué sucede si quiero añadir un nuevo tono al degradado? Es decir, hasta el momento tengo solamente dos. Va de morado a rosa mi degradado. Si quiero agregar un tercero, simplemente en la ventana de degradado me coloco aquí abajo de la barra de color y doy un clic y aparece una cubetita nueva. Esta cubeta la voy a editar de la misma manera que las cubetas anteriores. Doy un clic, me cercioro que el color esté en CMYK y busco un nuevo color. Y ese color ya se añadió aquí, en mi figura. Ahora, noten estas dos llavecitas pequeñas que están arriba, se llaman reguladores del degradado. Y estos
se mueven sobre los ejes de la barra y también arrojan resultados distintos dependiendo la cercanía entre uno y otro. En este caso los estoy acercando mucho al color verde y noten cómo el degradado se hace cada vez más duro. Si yo los alejo, el degradado se va haciendo cada vez más tenue. Clic y arrastro. De esa manera. Bien, este es el color sólido, este es el color en degradado. Y hay una aplicación de color más, es mucho más compleja que vamos a ver más adelante, que es la malla de degradado. Voy a seleccionar el gotero con I, doy un clic aquí y selecciono la tecla U para obtener la malla de degradado. Esta malla de degradado convierte una figura efectivamente en una malla, simple y sencillamente como suena. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la herramienta seleccionada doy un clic aquí adentro o lo puedo dar aquí en los bordes de la figura. Y tengo que observar cómo me genera una malla dentro de esta figura. A su vez, esta malla tiene siempre un eje vertical, un eje horizontal y en cada vértice veo un nodo que puedo editar con el puntero blanco, que es la tecla A. Voy a seleccionar este, por ejemplo, y a ese nodo le puedo aplicar un color diferente. En este caso un rojo. Al siguiente le puedo aplicar un color distinto. Al siguiente otro color. Y así sucesivamente hasta generar diferentes tonalidades. Esta herramienta de malla de degradado se utiliza muchísimo para hacer retratos hiperrealistas. Realmente los resultados son bastante buenos, pero dominar la herramienta no es cosa fácil. Sin embargo, con práctica es posible conseguirlo. Bueno, pues hasta aquí quedamos con los trazos básicos. Recuerden que voy a restringir con la tecla Shift para generar líneas rectas y cómo se deben hacer los puntos de ancla para tener mayor control sobre la línea con la que estoy dibujando. Y hasta aquí con este video.